te lo contaba en la apertura, ya está sentado aquí con nosotros. Él es Itaí Hackman, ¿lo estoy pronunciando bien? Perfecto. Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos. Él es economista, docente, referente del Frente Patria Grande y del Frente de Todos. Y vamos a hablar infinidades de temas con él, pero además, es muy importante esto, él es secretario bicameral permanente de seguimiento y control de la gestión de contratación y pago de la deuda exterior de la Nación, y también secretario en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Deuda Exterior de la Nación. Itaí, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas noches. Un placer recibirte. No, un placer para mí. Bueno, te quería preguntar, lo de las comisiones, porque, bueno, se van a juntar la semana que viene. Contanos un poco cómo viene, a raíz de las declaraciones del expresidente Macri sobre el pago a los bancos comerciales. Sí, en realidad la comisión viene trabajando de hace tiempo, con las dificultades que tuvo funcionar en la pandemia, en un proceso de recolección de información para hacer una investigación profunda sobre el proceso de endeudamiento que tuvo la Argentina en los últimos años durante la gestión de Mauricio Macri, y no solamente la deuda, o sea, cómo se contrajo esa deuda, sino para qué se utilizó, ¿no? Y eso incluye, entre otras cosas, el financiamiento a la salida de capitales o la fuga de capitales, como lo llamamos coloquialmente, que justamente el expresidente hizo referencia la semana pasada en esta entrevista que fue tan comentada, como una confesión de donde partes. Asumió lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, que es que la Argentina estaba en una situación de salida de capitales y que parte al menos del dinero del Fondo Monetario Internacional se usó para financiar esa salida de capitales. Es decir, Macri cuando dice se lo dimos a los bancos comerciales son los bancos que le venden los dólares a las personas o a las empresas que compran dólares. Entonces está diciendo justamente eso, que se usaron los dólares del fondo para financiar la salida de capitales, lo cual es muy grave porque nos dejó a la Argentina el problema de la deuda, que todos lo conocemos, sí, claro, y el problema de no tener esos fondos, porque entraron por una ventanilla y salieron por la otra. Entonces no tenemos una deuda que no podemos pagar y no tenemos los recursos que vinieron a la Argentina, que se salieron. Entonces esa es la razón por la cual tenemos un Banco Central casi sin reservas. Bien, y digamos, las comisiones están pensando en reunirse, y hay alguna posibilidad que lo citen. Claro, o sea, lo que pretendemos es que tanto Macri como los funcionarios, pienso en las autoridades del Banco Central, los secretarios de Finanzas, es decir, Sturzenegger, Caputo, etcétera, vengan a declarar a la comisión, a dar explicaciones de cómo fue el proceso de endeudamiento, punto por punto, digamos. Bien. Tiene que ser preciso. En particular, el tema con el fondo, porque el acuerdo con el fondo fue, la verdad, bastante oscuro. Viste que Macri dijo en otra declaración esto de que él arreglaba en 5 minutos con el FMI. Bueno, la verdad que fueron declaraciones tras tras todos los otra. Candidatos, no solamente el expresidente, pero... Sí, pero el acuerdo que se hizo en el 2018 fue bastante parecido, o sea, en 5 minutos también. Bien. Y es llamativo porque el fondo es un organismo muy burocrático, es decir, todo requiere procedimientos. Totalmente. No es un prestamista del barrio que vas y le decís, che, préstame. O sea, es una institución que representa, como bien dijo el expresidente, a los países. Bien. Entonces no se hace una cosa así de un día para el otro. Entonces queremos ver realmente cómo fue ese proceso, cómo fue ese acuerdo, cuáles fueron los términos. Además Itaí con un préstamo que no tiene precedentes en la historia. Por supuesto. En cuanto al volumen. No tiene precedentes en la historia argentina ni en la historia del fondo. De hecho, la Argentina hoy es el principal deudor del fondo del mundo. Viste, la Argentina en términos económicos no tiene muchos récords. Entonces, la verdad que lamentablemente tener un récord que no es muy positivo. Somos el país que más le debe al FMI. No, digamos, es tremendo. Eso, y que, y con todas las afirmaciones... Vos tenés 2 años más de mandato, ¿verdad? Sí, yo asumí en el 2019. Bien. ¿Qué expectativas? ¿Se puede revertir el resultado? ¿Cómo lo ves vos? Sabemos que no sos candidato, pero que estás caminando, que estás haciendo campaña, que estás mucho en la calle, que caminás. Hoy estuve, de hecho, en el cierre de campaña que hicimos en distintas comunas en la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. En mi caso estuve en la Comuna 7, en el barrio de Flores. Mirá, soy optimista, creo que podemos mejorar la elección de las PASO. Pero me preocupa más que la elección de este domingo los próximos 2 años. Bien. Nosotros conformamos el Frente de Todos en el 2019 con un mandato muy claro, que era sacar a la Argentina de la crisis en la que estaba. El presidente decía todo el tiempo en la campaña, ¿no? Poner a la Argentina de pie, reactivar la economía, encender la economía, y eso implica
mejorar los ingresos de de los trabajadores, de los jubilados, recuperar la industria. Bueno, en estos 2 años claramente no logramos hacerlo. No, bueno, hubo una pandemia. Hubo una pandemia, eso explica mucho, y seguramente otras cosas que fueron, o errores, políticas que faltaron. Por algo, mucha gente que nos votó hace 2 años, en esta oportunidad no lo hizo. Y nosotros tenemos que escuchar eso y corregir el rumbo para poder cumplir eso, para cumplir ese mandato. Porque el mandato, hoy estaba en una charla con Carlos Heller, que es uno de nuestros candidatos, va tercero en la lista que encabeza Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, y decía algo que es interesante, es decir, cuando un gobierno es electo, el mandato dura 4 años. Entonces, el mandato por el cual nosotros fuimos electos para gobernar la Argentina no se modifica en una elección legislativa. Claro, totalmente. Es el mismo mandato. Bueno, para cumplir ese mandato, nosotros necesitamos evitar que el Congreso de la Nación quede en manos de una oposición, que además dijo que si gana las elecciones va a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. La verdad es que tiene una actitud muy negativa, está en contra de todo, hasta está en contra de la negociación que está haciendo con el Fondo Monetario Internacional de Argentina. Bueno, consideramos que la mejor manera de transitar los próximos 2 años es con un frente de todos que conserve esa mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados, y por eso pedimos el voto este domingo para el frente de todos. Bien, y en la ciudad en particular, obviamente yo te hacía la pregunta a nivel general, a nivel nacional, pero digo, ¿qué pasa en la ciudad que nunca se puede? La verdad que Leandro Santoro es un gran candidato en todo sentido, pero digo, es un candidato que va a los medios, como se dice, de visitante, da el debate, donde... Pero tampoco es que, digamos, hizo mucha diferencia en cuanto a los votos, al menos en las PASO. Bueno, es difícil tomar esta elección como parámetro por la excepcionalidad que tiene, ¿no? Esta elección después de 2 años de pandemia y demás. Así todo, en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional y en la provincia, fue una mala elección para el Frente de Todos. Pero justo en la ciudad de Buenos Aires fue mejor que otras, digamos, ¿no? Bien. Ahora, esto que vos decís en la ciudad es cierto. Yo creo que no hemos logrado, como Frente de Todos, como espacio político, ofrecer una alternativa en la ciudad. La gente nos ve como una oposición a la gestión de la ciudad, pero no nos ve como una alternativa todavía. Y eso es un camino que tenemos que recorrer. Y eso implica ponernos a discutir más seriamente la ciudad. También es cierto que es difícil discutir la ciudad, porque nosotros yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, no sé si vos vivís en la ciudad también. Muy cerca de acá. Somos la ciudad de Buenos Aires, autónoma, elegimos nuestro jefe de gobierno desde la reforma del 94, pero también somos la capital federal. Y eso hace que muchas veces la gran mayoría de los porteños y porteñas nos guiamos mucho más por las discusiones nacionales que por la discusión de la ciudad. Que cuando vos recorres el país, no pasa. La gente, la gente sabe muy bien qué cosas son del gobernador o de la gobernadora y qué cosas son de la nación. Acá está muy mezclado, porque el presidente está acá, la Casa Rosada está acá. Yo estuvimos haciendo asambleas en muchos barrios populares. Y le decíamos, che, ¿qué reclamos tiene el gobierno nacional? Y la gente nos decía la inseguridad, nos decía, íbamos a barrios populares, nos decía el tema de la urbanización de los barrios. Y todos esos temas son temas de la ciudad. Sí. No lo digo para echarle la culpa a la gente, sino como totalmente. Hay una confusión que no pasa en general en el resto del país de qué cosas son de la ciudad y qué cosas son de la nación, ¿no? Entonces mucha gente no sabe que, por ejemplo, la seguridad es una atribución del gobierno de la ciudad. Bien. Por ejemplo, lo mismo que la educación, lo mismo que la salud, lo mismo que el espacio público. Cuesta instalar los temas de la ciudad. No me excuso en esto, creo que nosotros tenemos que reflexionar y construir una estrategia para eso. Bien. Porque creo que la ciudad de Buenos Aires podría estar mucho mejor, podría estar mucho más integrada, podría lograr que todo el mundo que quiere mandar a sus hijos o hijas a la escuela pública tenga una vacante, cosa que es insólito. Sí, el tema de las vacantes es muy difícil. La verdad que yo ahora tengo un hijo de 1 año y medio y quiero mandarlo a la escuela pública y prácticamente no existen opciones, ¿no? Claro. Lo mismo en la situación del sur de la ciudad, ¿no? Muy postergado. En este año y medio de pandemia, la verdad es que el gobierno de la ciudad prácticamente no tuvo ninguna política de asistencia en términos económicos y sociales en la pandemia, ¿no? Bueno, las críticas son muchas, pero tenemos que pensar cómo se construye una alternativa. Estamos trabajando para eso. Creo que Leandro Santoro es una figura que ha emergido como una nueva generación también, que se va a hacer cargo de construir
una propuesta diferente en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo mucha expectativa. Bien, y ahí marcás algunas cosas que no funcionaron bien. Te quería decir, ¿qué cosas ves bien de la coalición de gobierno y qué cosas, según tu mirada, se podrían corregir? No, indudablemente hubo una subestimación de la cuestión de los precios, de la inflación, ¿no? Ahora hay un cambio de actitud, claramente, pero me parece que durante mucho tiempo se subestimó el problema, se confió en que la cosa se iba a ordenar, y claramente es el principal déficit, porque este año era el año, nosotros dijimos, el 2020 obviamente fue un desastre, la pandemia, ahora el 2021 era el año en que los salarios le iban a ganar la inflación. Le están ganando, pero muy poquito. Muy poco, claro. Todavía no se siente la inflación te los pulveriza, te los Exacto. destruye. Entonces, vos tenés una situación muy particular en la economía argentina. Vos mirás los datos de la producción y vuelan. O sea, agarrás la industria de la construcción, la industria metalmecánica, textil, y vos decís, esta economía está volando. Ahora le preguntás a un comerciante acá en la esquina, o a cualquier persona, che, ¿cómo está tu economía? Y te dice, no, está difícil. ¿Por qué se da esa dualidad? Donde los números indican que está todo bárbaro, pero todavía en el bolsillo. Bueno, porque todavía no se siente en el bolsillo. Bien. Y nosotros tenemos que lograr que la reactivación productiva que la Argentina está teniendo llegue a la gente, llegue al bolsillo. Totalmente. Todavía es muy poquito. Entonces, te diría que el principal déficit es ese. Creo que el 2022 va a pasar. Y eso es un déficit que creo que estamos empezando a corregir. ¿Crees que se puede hacer algo más desde el Congreso, sobre todo con el control de precios? Digo, uno ve ahora con el cambio del secretario de Comercio que hay unas medidas, pero digo, son todas tan a corto plazo. Son de corto plazo, ¿no? sí. Digo, ¿no se puede hacer algo más extendido en el tiempo? Sí, a ver, primero hay que asumir que el problema de la inflación en la Argentina es un problema estructural. Sí, claro. No es de un gobierno, más allá de que hubo gobiernos que lo empeoraron, porque hoy recordábamos cuando, durante el gobierno de Cristina, la oposición, yo me acuerdo muy patente a Patricia Bullrich, que hoy es una principal líder de la oposición, que era diputada, con un cartelito que mostraba la inflación del Congreso, se llamaba en esa época, porque te acordás que el INDEC estaba muy cuestionado. Claro. ¿Sabes cuánto era la inflación del Congreso, la real, en el 2015? 26%, decía. Claro. Pagaríamos hoy por tener el 26% Pero, de ¿qué te inflación. parece? Bueno, Totalmente. No estoy diciendo que no era un problema, quiero decir, fíjate cuánto se empeoró el problema. Bien. Por parte de los que supuestamente venían a resolverlo, ¿no? Entonces, se ha transformado en un problema estructural. Yo le pido a la gente que desconfíe de los que te dicen, esto es un problema que se resuelve fácil, en 5 minutos, por volver a la analogía de los 5 minutos. Porque ahora está de moda una explicación que te diría que es esto es muy fácil. La inflación es un fenómeno monetario, vos haces ajuste fiscal, dejás de emitir y se acaba la inflación. Claro. Cerrás la maquinita y se acaban todos los problemas. Hagamos memoria cuántas veces se hizo eso en Argentina y qué resultados tuvo. El último fue el Macri. Macri hizo un ajuste fiscal muy fuerte y tuvo una política de contracción monetaria, se llama en economía, ¿no? De austeridad monetaria, y la inflación no solo no bajó, sino que se duplicó. Entonces, es tramposo, ¿no? No va a pasar. Yo sé que suena atractivo, porque alguien te dice, che, mirá qué fácil que se resuelve. No es dulce para los oídos. No es fácil. No es fácil resolver este problema. Entonces, no se resuelve de un día para el otro, hay que hacer acuerdos, el acuerdo social es importante, porque hoy vos tenés un sector empresario que tiene tarifas congeladas prácticamente, el dólar no se está moviendo, los salarios no subieron mucho, y vos decís, bueno, ¿por qué suben los precios? Sí, bueno, es como... ¿Qué es tu estructura de costos? Sí. Tu estructura de costos, ¿qué son? Las tarifas, el dólar, si sos una empresa que importa... Sí, en la cadena de precios está y el salario. Totalmente. Todo congelado. Sí. ¿Por qué aumentan los precios? Bueno, algo hay, ¿viste? Entonces, el cambio en la actitud de la Secretaría de Comercio, más allá de que son medidas de corto plazo, es decir, che, si te tengo las tarifas congeladas, te tengo el dólar planchado y los salarios no aumentaron mucho, me parece que te estás abusando un poquito. Bien, entonces, bien. Poner un poco de controles creo que va a ayudar a aliviar un poco la situación mientras se resuelve el problema estructural. Bien, y ahí el tiempo es tirano, pero no quiero que te vayas sin preguntarte otro tema que está muy instalado, sobre todo en este cierre de campaña. Hubo un caso tremendo en Ramos Mejía, injusto como todos, que es el de la inseguridad, que tampoco se resuelve de un día para otro, mucho menos con 50 y pico de pobres.
¿qué se puede hacer desde el Congreso? La oposición, que ahora carronea con ese tema, pero cuando se intenta modificar la justicia, no es el momento, no es ahora. Digo, ¿qué se puede decir para Mirá, la gente que obviamente la solidaridad con las víctimas, porque a mí me molesta mucho que a veces quienes no decimos esto se resuelve solo con mano dura, parecería que fuéramos insensibles al dolor, ¿no? Y de ninguna manera. Ahora, yo te digo, mira, hay un problema muy serio en el sistema judicial en Argentina, evidentemente, y en el sistema penitenciario. Porque el grueso de los delitos son de reincidencia. Bien. Entonces, hay algo que está fallando, ¿no? Y tiene que ver con la perspectiva de futuro que se le ofrece a la sociedad. Si un tipo que sale de la cárcel, este tipo había cumplido una condena, ¿no? Sí. Mucha gente dice, ¿por qué salió? Bueno, porque cumplió una condena. Se supone una persona... Claro, pero sale igual o peor. Sale. Quizás. El tema es cómo sale. Claro, sale peor. Y no solo que no sale peor, sino que no tiene ninguna perspectiva hacia adelante. Entonces, yo conozco, hay experiencias de cooperativas de trabajo, por ejemplo, de liberados, que funcionan muy bien. El Estado debería apoyar más eso. Debía articular eso con el sistema penitenciario y la justicia. No digo que esto solo resuelva el problema, pero si no nos ocupamos de ver cómo hacemos para que la gente que se mandó una macana, cuando salga mejor, nosotros mismos estamos fabricando el problema y que una vez que llega a esta situación ya no tiene solución, porque ¿quién le devuelve la vida? No, totalmente. Un padre o un hijo a una persona que lo perdió. Itaí, te agradezco muchísimo, la verdad que es un placer charlar contigo. No, gracias a vos. Te vamos a invitar nuevamente, Con gusto. si sos tan gentil, y agradecerte. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto Por estar favor. acá. Esto va por vos.